Hola, mi nombre es Mariana Tijerina y yo les voy a hablar sobre la descarboxilación del piruvato. Antes de empezar, es importante saber que la descarboxilación del piruvato ocurre en la mitocondria de la célula y su órgano principal es el hígado, actuando así en los hepatocitos. La descarboxilación del piruvato se da cuando tenemos los dos productos de la glucólisis, o sea, los dos piruvatos, y necesitamos seguirlos convirtiendo en energía pues, para que pueda actuar en el ciclo de Krebs o en el ciclo del ácido cítrico. Es por eso que el piruvato tiene que pasar a acetilcoenzima A por el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Este complejo es muy importante ya que tiene 3 enzimas que van a ayudar que el piruvato, pues como su nombre lo dice, se descarboxile. Y vamos a ocupar 5 coenzimas, que es el pirofosfato de tiamina, que utiliza la tiamina en su forma activa, el ácido lipoico o el lipoato, la coenzima A, FAD y NAD. Para empezar, y la primera reacción, tenemos que la primera coenzima llamada pirofosfato de tiamina va a unir su núcleo al piruvato. Entonces, aquí se va a formar esta estructura y gracias a esto se va a activar la primera enzima llamada piruvato descarboxilasa. La piruvato descarboxilasa, como su nombre lo dice, pues va a descarboxilar al piruvato. Al hacer esto, vamos a obtener un producto llamado acetaldehído, que va a tener una función de un aldehído. Ya que tenemos esto, el núcleo del pirofosfato de tiamina pues va a salirse. Entonces, cuando se reconoce que hay un acetaldehído solo, se activa la segunda coenzima, que es el ácido lipoico. El ácido lipoico se va a unir al aldehído y va a formar un nuevo compuesto llamado acetilipoato. Es importante recalcar que el ácido lipoico tiene que estar en su forma oxidada. Y gracias a que está ahora el acetilipoato, se va a activar la segunda enzima, llamada dihidrolipoiltransietilasa. Como su nombre lo dice, la dihidrolipoiltransietilasa va a cambiar los hidrógenos del aldehído al ácido lipoico. El ácido lipoico va a pasar de forma oxidada a forma reducida. Y lo que quedó del aldehído se va a unir a la tercera coenzima, llamada coenzima A. Cuando se une con la coenzima A, se va a formar el primer producto, que es el acetilcoenzima A. Y para obtener nuestro segundo producto, debemos saber que el ácido lipoico debe de estar en su forma oxidada para que pueda seguir funcionando en el proceso de la descarboxilación del piruvato. Es por eso que se va a activar la tercera enzima llamada dihidrolipoil deshidrogenasa. Esta, como su nombre lo dice, va a deshidrogenar al ácido lipoico. Al quitarle estos dos hidrógenos, esto va a pasar otra vez de forma oxidada. Y gracias a la cuarta y quinta coenzima, vamos a poder formar el NADH2. Pero para que esto suceda, primero el FAD va a adquirir los hidrógenos del ácido lipoico y va a convertirse en FADH2. A su vez, el FADH2 va a transferir al NAD sus hidrógenos y este se va a convertir en NADH2. Y gracias a esto, pues ya tenemos nuestros dos productos. También es importante saber que las hormonas que regulan esta vía, pues es principalmente la insulina. Cuando la insulina empieza a subir, también los niveles de descarboxilación de piruvato empiezan a subir. Y esto ocurre, pues, en la alimentación. Esta vía es catabólica y por lo tanto genera ATP. Al momento que nosotros tenemos un NADH2, significa que estamos generando energía, que posteriormente se va a convertir en ATP. Ahora vamos a hablar acerca del ciclo de Krebs y sus reacciones. Bueno, en el caso de los organismos eucariotas, que estos viven en medios aeróbicos, la glucólisis va a ser la principal vía bioquímica para poder oxidar sustancias orgánicas, como por ejemplo la glucosa. Etapas posteriores, como por ejemplo el ciclo de Krebs, van a permitir oxidar completamente esta molécula de glucosa hacia dióxido de carbono y también a agua. Estas etapas del catabolismo, que sean específicamente la mitocondria en condiciones aeróbicas, es decir, en presencia de oxígeno, se les conoce en conjunto como respiración celular. Recordando lo anterior, la respiración celular se da en resumen en 3 etapas. Principalmente, en la primera etapa, ciertas moléculas como por ejemplo glucosa, ácidos grasos y algunos aminoácidos van a ser oxidados a través de una serie de reacciones para poder dar lugar a fragmentos de 2 carbonos que se les conocen como acetilcoenzima A, el cual es el precursor principal para poder establecer el ciclo de Krebs. Luego, en la segunda etapa, las moléculas de acetil-CoA que se produjeron a través de los sustratos como glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, estas moléculas de acetil-CoA se van a oxidar a dióxido de carbono y la energía que se va a liberar en el ciclo de Krebs va a ser conservada en la forma de transportadores de electrones reducidos que se les conoce como NADH y FADH. Y por último, en la tercera etapa, a través de la cadena de transporte de electrones, los electrones que se conservaron en el NADH y en el FADH del ciclo de Krebs van a ser transferidos al oxígeno, que va a ser el sector final de electrones. Este proceso de transferencia de electrones se libera alta cantidad de energía que va a ser conservada en la forma de ATP, y a este proceso de formación de ATP se le conoce como fosforilación oxidativa, por lo que el ciclo de Krebs es esencial para la formación de energía. Entonces, el ciclo de Krebs, que también se le conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, es un proceso metabólico que sirve principalmente para oxidar la molécula de acetil-CoA y así poder generar energía. Este ciclo ocurre principalmente en la mitocondria de los organismos eucariotas, específicamente en la matriz mitocondrial. En el caso de los procariotas, este proceso ocurre en el citosol. En la primera reacción del ciclo, lo primero que pasa es un proceso de condensación. Se condensa la molécula de acetil-CoA con una molécula que se le conoce como oxaloacetato para poder formar una molécula llamada citrato. Esto lo hace a través de una enzima que se le conoce como citrato sintasa. Importante mencionar que pues hay ciertos inhibidores, como por ejemplo la succinil-CoA, ATP o NADH, y esto es debido a que cuando hay una acumulación de succinil-CoA, de ATP o de NADH en la célula, esto indica una señal de que hay un exceso de energía o de metabolitos en la vía metabólica. En este caso, la célula necesita reducir la producción de esos metabolitos para evitar un exceso de acumulación, lo cual podría llegar a ser perjudicial para la célula. Entonces, lo que hacen estos inhibidores es bloquear la función de la enzima citrato sintasa y así bloquear la producción de energía, bloqueando que se pueda seguir el ciclo de Krebs. La segunda reacción incluye procesos de deshidratación. Una vez que tenemos el citrato, actúa una enzima que se le conoce como aconitasa, que lo que hace es que va a liberar una molécula de agua, es decir, deshidrata la molécula para obtener el cisaconitato y posteriormente la molécula se rehidrata y forma un compuesto denominado isocitrato. También es importante mencionar que también hay un inhibidor de la enzima aconitasa que se le conoce como fluoracetato, que este es un compuesto químico tóxico que afecta principalmente a la producción de energía. Este químico se encuentra en algunas plantas afectando la enzima aconitasa. También es importante mencionar que cuando hay un exceso de glucosa en el organismo,
el citrato va a ser liberado en el citosol para la síntesis de ácidos grasos, siempre y cuando la enzima conitasa sea inhibida debido a la acumulación de su producto isocitrato. Por lo que si hay mucha glucosa en el organismo, va a haber una mayor producción de la molécula de isocitrato, lo cual va a ser detectado por la célula y va a inhibir a la enzima conitasa. Una vez que tenemos la molécula de isocitrato, actúa una enzima que se le conoce como isocitrato deshidrogenasa. Lo que va a hacer esta enzima es que va a utilizar como cofactor un NAT oxidado, le va a donar moléculas de hidrógeno para obtener NAT reducido y así poder tener oxaloxosinato. Lo que pasó es que el isocitrato sufrió una pérdida de hidrógenos y ahora se convirtió en oxaloxosinato. El isocitrato primero pasa por un proceso de deshidrogenación, después forma un compuesto intermedio que se le conoce como oxaloxosinato y después el oxaloxosinato pasa por un proceso de descarboxilación para poder formar alfa-cetoglutarato y esta acción es producida por la misma enzima que es isocitrato deshidrogenasa. Posteriormente, la molécula de alfa-cetoglutarato pasa por un proceso de descarboxilación oxidativa para poder obtener el compuesto de succinil-CoA y utiliza diversos factores, como por ejemplo el difosfato de tiamina, también lipoato, NADH, coenzima A, y esto lo hace a través de una enzima denominada complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Después, el succinil-CoA pasa a ser succinato por un proceso de adición de una coenzima A y también por un proceso de fosforilación en modo de sustrato. De hecho, es la única reacción del ciclo de Krebs en las que se involucra un proceso de fosforilación en modo de sustrato. En una fosforilación en modo sustrato, un grupo fosfato se transfiere de un sustrato a un nucleótido de alta energía, en este caso al ADP, que es un adenosindifosfato para poder formar ATP. Este proceso ocurre directamente sobre el sustrato sin la intermediación de una cadena de transporte de electrones. Después, el succinato pasa a fumarato a través de una enzima que se le conoce como succinato deshidrogenasa, y esto lo hace utilizando como cofactor una molécula de FAT. Lo que pasa es que el succinato le va a donar electrones de hidrógeno a la molécula de FAT para así obtener FAT reducido y así formar la molécula de fumarato. Todo esto a través de la enzima succinato deshidrogenasa. Y una vez que tenemos fumarato, el fumarato es hidratado para poder formar malato, y una vez que tenemos malato va a actuar la enzima malato deshidrogenasa, que lo que hace es oxidar el malato hacia oxaloacetato, utilizando como cofactor una molécula de NAD oxidada para producir una molécula de NAD reducida. Por lo que tenemos que los productos del ciclo de Krebs son 3 moléculas de NADH, una molécula de FAT-H2 y una molécula de ATP. La ganancia energética es de 20 ATPs, debido a que la glucólisis que ocurre en el citosol produce 2 moléculas de piruvato a partir de una molécula de glucosa. Estas 2 moléculas de piruvato, después de ser convertidas a acetil-CoA en la matriz mitocondrial, pueden ingresar al ciclo de Krebs. Por lo tanto, considerando que cada molécula de piruvato se produce una molécula de acetil-CoA que después ingresa al ciclo de Krebs, cuando tomamos en cuenta la entrada de una molécula de glucosa que produce 2 moléculas de piruvato que después ingresan al ciclo de Krebs, se pueden producir alrededor de 20 ATP. Ya que en la cadena respiratoria y en la fosforilación oxidativa, las moléculas de NADH2 equivalen a 2.5 ATP y las moléculas de FAT-H2 equivalen a 1.5 ATP. Por lo que la suma de 3 moléculas de NADH2 más una molécula de FAT-H2 más un ATP dan como resultado 10 ATP, a partir de un piruvato. Y en las reacciones del ácido cítrico anfibólico, primero debemos conocer qué es una vía anfibólica. Una vía anfibólica es aquella que puede ser tanto de anabolismo como de catabolismo, dándose las dos al mismo tiempo o, pues, depende de lo que se necesite, puede ser toda anabólica o toda catabólica. Una vía anabólica es aquella que puede crear una molécula más grande a partir de moléculas pequeñas, y una vía catabólica es aquella que degrada una molécula grande para crear varias moléculas pequeñas. Ok, aquí tenemos la ruta del ácido cítrico. Primero sabemos que el oxalacetato se condensa con el acetilcoenzima A para formar el citrato. Si nosotros tenemos un exceso de citrato, el citrato sale de la mitocondria y empieza a sintetizar ácidos grasos. Es por eso que esta parte de la vía puede ser anabólica, porque estamos sintetizando moléculas más grandes a partir del oxalacetato. Y para dar un ejemplo de una vía catabólica, bueno, de un paso de esta vía que sea catabólico, podemos dar un ejemplo del succinilcoenzima A cuando pasa a succinato. El succinilcoenzima A es una molécula que contiene 3 carbonos y el succinato es una molécula que contiene 2 carbonos. Aquí vemos que la succinato-tiosinasa hace una descarboxilación, añadiendo un ADP más un pirofosfato inorgánico que en conjunto con magnesio se convierten después en ATP. Si esta molécula está formando energía, eso quiere decir que es una vía catabólica. Hola, mi nombre es Alix y yo les voy a hablar sobre las enzimas reguladoras del ciclo del ácido cítrico, o mejor conocido como ciclo de Krebs. Bueno, comenzamos. Las enzimas reguladoras de este ciclo son 3, y las principales son la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Pero se preguntarán, ¿qué hacen estas enzimas? Bueno, yo les hablaré sobre ello. Comenzamos con la citrato sintasa. Esta enzima se va a encargar de la producción de citrato a partir de la condensación del malato y del oxaloacetato. Después entra la isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima se encarga de catalizar la descarboxilación oxidativa del isocitrato para poder transformarlo en 2-oxoglutarato, o mejor conocido como alfa-cetoglutarato. Después entra la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Lo que hace esta enzima es catalizar la conversión del alfa-cetoglutarato en succinilcoenzima A. Bueno, ahora que sabemos esto, vamos a hablar sobre la ganancia energética en este ciclo. Bueno, principalmente tenemos 3 NADH. Aquí encontramos uno, acá el otro y acá el otro. Después tenemos un FADH. Y por último tenemos un ATP. Y como bien sabemos, los NADH equivalen a 2.5, el FADH equivale a 1.5 y el ATP equivale a un ATP, por lo cual tenemos una ganancia energética de 10 ATPs. Aquí se generan 10 ATPs por un piruvato. Mediante la glucólisis se producen 2 piruvatos y del piruvato se va a derivar el acetilcoenzima A para poder seguir el ciclo de Krebs, por lo que una molécula de glucosa que entre en la fase del ciclo de Krebs va a obtener una ganancia energética de 20 ATPs. Ahora bien, hablemos de las hormonas. Bueno, la insulina va a aumentar en la vía de estado de alimentación o postprandial y el glucagón
va a aumentar en la vía de estado de ayuno o beta oxidación. Ahora hablemos sobre el ácido cítrico y la enfermedad humana. Bueno, como bien sabemos, el ciclo del ácido cítrico es la vía común para la oxidación de los carbohidratos, lípidos y proteínas, porque la glucosa, los ácidos grasos y casi todos los aminoácidos se metabolizan hacia lo que viene siendo el acetilcoenzima A o hacia intermediarios de este ciclo. Además de que este ciclo tiene una función fundamental en lo que viene siendo la gluconeogénesis, liponogénesis y la interconversión de diversos aminoácidos. Muchos de estos procesos van a ocurrir en lo que viene siendo el hígado. Este es el único tejido en el cual todos los procesos suceden en un grado significativo. En consecuencia de esto, hay profundas repercusiones cuando, por ejemplo, hay grandes números de células hepáticas que quedan dañadas, como en la hepatitis aguda, o son reemplazadas por tejido conjuntivo, como en lo que viene siendo la cirrosis. Ahora bien, de los pocos efectos genéticos, perdón, de las enzimas de este ciclo, los que se han informado se relacionan con el daño neurológico grave, y esto debido a la alteración de la formación de ATP en el sistema nervioso central. Y así es como esto se relaciona con la enfermedad. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores que se encuentran en la membrana mitocondrial interna de las células eucariotas y en las membranas plasmáticas de las células. Esta cadena es la responsable de generar energía en forma de ATP mediante la oxidación de coenzimas como el NADH2 y el FADH2 y la reducción de oxígeno a agua. Como sustrato inicial tenemos la coenzima NADH2, la cual es producto del ciclo de Krebs y es esencial para iniciar la cadena de transporte de electrones. En el proceso, la coenzima NADH2 se oxida en el complejo 1, liberando electrones que son transferidos a través de la cadena de transportes de electrones para generar ATP. Mientras que como producto final encontramos el agua, la cual se forma a partir de la reducción del oxígeno molecular por los electrones transferidos. Esta reacción ocurre en el complejo 4 y es altamente exergónica. Por lo tanto, libera una gran cantidad de energía. Enzimas complejas ubicadas en la membrana interna de las mitocondrias. Entre ellas se destaca la participación de la enzima ATP sintasa, ya que es la encargada de acoplar el transporte de electrones y la síntesis de ATP. De este modo, la oxidación está estrechamente relacionada con la fosforilación para satisfacer las necesidades de energía en las células. Y bueno, los nutrientes esenciales, como las vitaminas y minerales, serán transformados en acetilcoenzima A. Entre estos se destaca una proteína soluble llamada citocromo C, así como las proteínas hierro y azufre que se encuentran en los distintos complejos de la cadena respiratoria. Este es un proceso de tipo catabólico, ya que se encarga de proveer la energía en la célula. Y finalmente es importante mencionar que esta es una vía que siempre estará activa, porque tanto como ayuno y alimentación le aportan sustratos como NADH y FADH, por lo tanto se ve regulada tanto por insulina como glucagón. Y ahora seguimos con la cadena respiratoria. Esta vía oxida equivalentes reductores. Es la encargada de transportar dichos equivalentes y llevarlos hasta su reacción con oxígeno para formar agua. La principal fuente de energía donde se producen estos equivalentes son la glucólisis, ciclo de Krebs y beta-oxidación, donde se produce NADH y FADH. El ciclo celular es el interior de la mitocondria y es específicamente en el espacio intermembrana. La cadena respiratoria tiene lugar en las mitocondrias de prácticamente todas las células eucariotas del cuerpo, lo que significa que ocurre en muchos órganos. Los principales órganos donde se produce en forma más activa es en el corazón, en el músculo esquelético, y hígado y cerebro. En vitaminas y minerales podemos mencionar la vitamina B12, que es la precursora de coenzimas como la flavina mononucleótido, que es parte del complejo 1, y la flavina adenina dinucleótido, la FAD, que es la que participa en la transferencia de electrones en el complejo 2. También la vitamina B3, que es la precursora de NADA, que participa en la transferencia de electrones desde NADH al complejo 1. En minerales tenemos el hierro, que es un componente esencial de los centros hierro-azufre, y de los citocromos, que son transportadores que vamos a ver más adelante, e igualmente el azufre, que es un componente también de estos centros hierro-azufre. Como sustrato inicial de la vía tenemos el NADH2 y el FADH2, y como producto final tenemos la formación de agua. La cadena de transporte de electrones es parte de los procesos metabólicos catabólicos, ya que involucra la descomposición de moléculas, que es el NADH y el FADH, para liberar energía, que se utiliza para la producción de ATP. Esta vía no produce ATP directamente, pero sí crea las condiciones necesarias, que es el gradiente electroquímico de protones, que es necesario para sintetizar el ATP. La regulación hormonal ocurre principalmente de manera indirecta a través del control de sustratos y actividad de enzimas involucradas en el proceso, es decir, en el control de la producción de NADH y FADH. Pero el comportamiento de la vida, ya sea en el ciclo de alimentación o en ayuno, va a seguir funcionando y produciendo estos sustratos, así que no afecta directamente a la vía. Siguiendo con el tema de transportes de electrones y sus componentes, los componentes de esta vía se encuentran en 4 grandes complejos proteicos incrustados en la membrana mitocondrial interna. El primero es el NADH ubiquinona oxidirructasa o complejo 1, el succinato ubiquinona oxidirructasa o complejo 2, el ubiquinol citocromo C oxidirructasa o complejo 3 y el citocromo C oxidasa o complejo 4. Algunos de los componentes más importantes de la cadena son las coenzimas flavina mononucleótido o FMN, la coenzima Q y los citocromos B, C, A y A3. E iremos comentando su función durante la interacción con las vías más adelante. Ahora hablaremos del proceso de interacción de equivalentes reductores con los complejos proteicos. Iniciamos con el complejo 1, que es una proteína larga en forma de L. En esta, cada NADH donará 2 electrones a este complejo y durante este proceso, 4 protones se transfieren a través de la membrana hacia el espacio intermembrana. En un inicio, los electrones se transfieren de NADH a FMN. La flavina mononucleótido es una coenzima que transfiere los electrones de los centros de hierro-azufre adentro del complejo 1. Luego, una serie de centros hierro-azufre ayudan a transferir electrones a la ubiquinona o coenzima Q, que aceptará los electrones. Después, en el complejo 2, va a reseccionar 2 electrones del FADH, con la diferencia del complejo 1 que este no funciona como bomba de electrones, ya que no puede movilizar los protones desde la matriz hasta la intermembrana. Después de la ayuda de los centros hierro-azufre en transferir los electrones del complejo 1 y 2 a la coenzima Q, esta se va a reducir en su forma ubiquinol y transferirá los electrones hacia el complejo 3. Una vez en el complejo 3, al igual que en el complejo 1, es capaz de movilizar 4 protones
protones hacia la intermembrana. Y con ayuda de citrocromos B, transportará los electrones desde la ubiquinona reducida hacia un nuevo componente móvil llamado citrocromo C, que es el encargado de llevar los electrones desde el complejo 3 hasta el complejo 4. Este complejo va a transferir los electrones que posee hacia el oxígeno con la ayuda de los citrocromos A y A3, que son los principales responsables de la reducción de oxígeno a agua. Pero para esto, primero el oxígeno molecular se debe partir en dos átomos de oxígeno, donde cada uno recibirá protones para formar finalmente una molécula de la reducción de oxígeno a agua. Pero para esto, primero el oxígeno molecular se debe partir en dos átomos de oxígeno, donde cada uno recibirá protones para formar finalmente una molécula de agua. En este proceso, el complejo 4 también va a dejar pasar protones al espacio intermembrana, pero esta vez solamente serán 2 y no 4, ya que 2 protones fueron usados para formar la molécula de agua. Entonces, debido a que el NADH inicia desde el complejo 1, permite el paso a 10 protones al espacio intermembrana, a comparación del FADH, que al omitir el complejo 1, inicia su bombeo de protones hasta el complejo 3, por lo que solo dará paso a 6 protones. Podemos concluir que el NADH formará más ATP más adelante. Y por último tenemos a los inhibidores del transporte de electrones. En estos están los barbitúricos, como el amor barbital, que inhibe el transporte de electrones del complejo 1, bloqueando la transferencia de los centros de hierro azufre hacia el citrocromo Q. También tenemos la antimicida A y el dimercaprol, que inhiben la cadena respiratoria del complejo 3, y otros venenos clásicos como el ácido sulfúrico, el monóxido de carbono y el cianuro, que inhiben el complejo 4, y por consiguiente pueden detener por completo la respiración. Y por último tenemos el manolato, que es inhibidor competitivo del complejo 2.